Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos un programa especial, muy puntual, acotado, pero que impacta absolutamente a todos, al ama de casa, a los jóvenes, a los adultos y a los niños. Vamos a hablar cómo vamos a entrar en este proceso digital, pero bajo qué reglas, bajo qué parámetros. Vivimos en un mundo global, funcionarán nuestras reglas, nuestras normas, nuestra legislación. Pues para eso hemos invitado a un gran amigo, al doctor Eduardo Linares Yávar, que es abogado por la Universidad de Lima, además candidato a un máster de leyes por el IE de España, y además es un experto en todos los temas relacionados al derecho, la legislación y las nuevas tecnologías. Bienvenidos, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Nada, primero felicitarte por el programa que está muy bueno y agradecerte por la invitación para poder conversar unos minutos sobre este tema tan interesante, este tema tan sonado, sobre todo en los últimos años, que es las nuevas tecnologías y el impacto, sobre todo en el sector jurídico, ¿no? Las nuevas tecnologías y las leyes, amigos, con Eduardo. Vamos a volver en 20 segundos porque es momento de compartir las redes sociales en el Facebook, en LinkedIn, en YouTube, WhatsApp. Es importante compartirlos porque hoy vamos a dialogar sobre nuestras normas, la legislación y cómo van de la mano o no con las nuevas tecnologías. Bienvenido, Eduardo, a Diálogo Ciudadano, que esta es la casa del diálogo entre los ciudadanos que queremos conocer qué está pasando con nuestra sociedad, pero también cuáles son aquellos parámetros que nos rigen. Y como sabes, Eduardo, en los últimos tiempos estamos casi obligados a entrar a un mundo de la tecnología, al mundo digital. Estamos viendo a personas de 70 años, ¿no? Un poco más, nuestros abuelos, que no salen de casa tampoco, entonces necesitan entrar al internet, hacer algunas compras, o algunos jóvenes que tienen que relacionarse con sus clases virtuales, y también otros que queremos implementar nuestros hogares con alguna tecnología, con inteligencia artificial, pero no sabemos, Eduardo, si es que nuestra forma de concebir la sociedad, nuestro país, nuestras normas y nuestras leyes, realmente van de la mano con un mundo global y un ambiente digital. ¿Cómo vemos esta relación actualmente entre la tecnología y la legislación? Perfecto, Renzo. Muchas gracias por la pregunta. Antes de entrar a definir este concepto de las nuevas tecnologías, es muy importante recalcar una premisa, ¿no? Que el derecho ha ido evolucionando y justamente el derecho evoluciona de acuerdo a las nuevas exigencias de la sociedad, ¿no? La sociedad va evolucionando y como otros programas que he tenido la oportunidad de ver, se habla mucho de la transformación digital, la transformación de los negocios, que es la nueva demanda. Ujú. Justamente ahora, de acuerdo al estado de emergencia y el tema del coronavirus, muchas empresas se han vuelto obligadas justamente a ver, a llevar el trabajo remoto o implementar justamente este tema de transformación digital. Así que es muy importante justamente ver que el derecho también se va acoplando y va justamente desarrollándose de acuerdo al tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Específicamente el tema de las nuevas tecnologías va de la mano con el tema de la revolución de la información, que es lo que te comentaba. Y con esto nacen justamente nuevos conceptos, ¿no? O nuevos tipos de nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, el blockchain, los bitcoins, y justamente lo que busca el derecho es poder acoplarse y poder regular este tipo de conceptos, ¿no? Me gustaría recalcar algo también, ¿no? Que hay un tema muy importante y lo que deben buscar los gobiernos justamente es implementar justamente un sistema legal que sea, primero, innovador y exigente para que regulen de manera oportuna y efectiva estas nuevas tecnologías, ¿no? O sea, pero a ver, Eduardo, necesitamos un sistema legal innovador y exigente, pero primero necesitamos saber de qué van estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, si es que los ciudadanos vamos a estar protegidos. Y protegidos me refiero, por ejemplo, todos para acceder al mundo virtual necesitamos poner o nuestro nombre, o nuestra dirección de correo electrónico, o nuestro número de tarjeta de crédito, y como se nos ha hecho Claro. habitual, muchas veces ni siquiera leemos o ni siquiera entendemos, porque además todo está en inglés y no todos los peruanos manejan el inglés, me incluyo, entonces no sabemos qué estamos firmando o qué estamos dando Así clic. es, Y así es, entonces Renzo. De ahí, hecho, eso es un ahí yo tema, tengo derecho.
Claro, ese es un tema muy, muy importante y es el tema de los datos personales, ¿no? El tema de la protección de los datos personales, ¿no? Yo podría decir que el tema de las nuevas tecnologías tienen un motor muy importante para funcionar ese tema de las nuevas tecnologías, que es el uso de los datos, ¿no? El uso de los datos incluso se ha comparado con el valor del petróleo, con eso te digo todo, ¿no? Ajá. Entonces, justamente las empresas lo que están utilizando es captar nuestros datos personales para darle un valor económico y poder sacar provecho, ¿no? Entonces, en el Perú específicamente tenemos una ley que nos protege a nosotros como usuarios, que es la ley 29733, y tiene un reglamento que se encuentra vigente del año 2015, que lo Ajá. que busca, a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que se encuentra suscrita con el Ministerio de Justicia, a supervisar primero el cumplimiento de las normas y segundo, a iniciar procesos sancionadores en el caso del mal uso de nuestros datos personales, ¿no? Por ejemplo, Entonces, eh, por ejemplo, un caso, ¿no? Y yo tengo muchos amigos que me llaman y me dicen, no, Eduardo, me están llamando de tal banco, me llaman de tal empresa, ¿de dónde tienen mis datos personales? ¿Por qué me llaman, no? ¿por qué me Entonces, justamente llamas? exacto, y te llaman El todo del el banco día, ¿no? rival, yo Entonces, estoy muy bien con mi banco, ¿para qué me estás coqueteando? no, y lo peor es que te llaman en los peores momentos, ¿no? Puedes estar en una Ajá. reunión, manejando, yo qué sé, y te llaman y te revientan el teléfono, ¿no? Entonces, justamente lo que busca esta ley es que a nosotros, como usuarios, como titulares de estos datos personales, darnos los derechos para que esta autoridad pueda justamente sancionar y supervisar el cumplimiento de las leyes, ¿no? Entonces, para nosotros nuestros derechos que tenemos como usuarios o como titulares de estos datos personales, se lleva a cabo lo que se dice como derechos ARCO, ¿no? Es el Ajá. derecho que nosotros tenemos como titulares para primero solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición de los datos personales ante la empresa, ¿no? Es como, en otras palabras, ¿no? Para hacerlo un poco más simple, yo, Eduardo, la empresa X tiene mis datos personales, todo el día me llaman, yo tengo el derecho de pedir la cancelación a esta empresa para que cancele mis datos personales de su base de datos y así no me vuelvan a llamar, ¿no? Si evidentemente ellos siguen llamando y siguen llamándote, ya tú puedes iniciar un proceso sancionado, ¿no? Eso es lo que busca Es- justamente la autoridad. Sin embargo, la tecnología deberá ir también de la mano con estos derechos que tenemos nosotros y ahora nos estás contando, porque no es lo mismo una empresa que te llama día y noche para ofrecerte servicios con un usuario que no tiene en ese momento la posibilidad de poder tener un medio probatorio de que te están hostigando. Entonces, tal vez esa Totalmente. carga de probatoria no debiese recaer en este sentido al usuario o consumidor de esa forma porque no estamos en los mismos, tenemos una asimetría no solamente informativa, sino también tecnológica, ¿no? Totalmente. Y justamente lo que se busca y lo que busca esta autoridad es que ellos empiezan a sancionar sin que exista una denuncia previa, ¿no? Y es muy Ujú, interesante porque con el uso de las tecnologías, tú puedes tener una aplicación, puedes tener una página ujú, web y tú estás obteniendo datos o captando datos de los clientes, usuarios. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, entras a una página web de la empresa X y pone, si quieres más información, contáctanos. Eduardo Linares, tu número de teléfono, correo electrónico, etcétera, etcétera. Y tú haces un clic y envías toda tu información. Ahí esta empresa ya está captando tus datos personales. Entonces la empresa se encuentra en la obligación de primero informarte qué va a ujú. hacer con tus datos personales. Entonces existe todo un tema que la ley ya lo explica para que estas empresas tengan unas políticas y primero que la finalidad que a nosotros como usuarios nos van a decir, que evidentemente nosotros estamos en la obligación de leer esto y podamos entender qué es lo que va a hacer la empresa y no pueda repartirla a todos lados, ¿no? Justamente comentarte que tengo, por ejemplo, uno Ujú. de mis amigos, está iniciando un emprendimiento legal y la mayoría de personas quiere hacer esto, ¿no? Cuando tú empiezas una empresa, ¿qué necesitas? Datos personales o Ajá. un backup de datos personales para empezar a ofrecer tus productos o servicios, ¿no? Entonces, esto es ilegal porque, es más, todo el mundo lo sabe, tú puedes ir a Wilson y Así obtener es. unos bancos de datos personales, ¿no? Pero esto es ilegal. Entonces, justamente lo que busca la autoridad es sancionar a estas empresas que están captando estos datos personales y a nosotros no darnos los derechos adecuados para poder informarnos, ¿no? Y ejercer los derechos ARCO que te comentaba, ¿no? Ahora, sabemos que los peruanos nos regimos bajo la constitución política del Perú, los ecuatorianos por la constitución de Ecuador y los Ujú. norteamericanos por la suya y los europeos por la suya. Pero yo utilizo también servicios o aplicativos que están en otros países. O sea, está en la Ujú. nube, es más. Entonces, ¿qué derechos nos asisten a nosotros si utilizamos, por ejemplo, el aplico A, B o C?
Entonces, este aplicativo tal vez está inscrito en la Unión Europea y este otro en China y este otro en Estados Unidos. Y es lo que actualmente está pasando, por ejemplo, con TikTok, ¿no? Que se dice que está Así es. haciendo un uso ilegal en algunos países con respecto al tratamiento de la información. ¿Qué pasa Sí, es con un esos tema muy usuarios? interesante. Es un tema muy interesante. Justamente escribí un artículo hace un par de meses sobre ese tema, que es el tema de cloud computing, ¿no? O sea, por ejemplo, Ujú. nuestros datos personales, ¿dónde se almacenan? Yo entro a Ajá. Facebook y yo estoy dando mis datos personales a Facebook. ¿Quién es responsable en ese caso? Facebook, ¿cómo me indemniza si existe una fuga de Mm, datos personales, ¿no? Algo para comentarte, algo muy mm, interesante. Justamente el día de hoy, mm. el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el sistema de intercambio de datos del Privacy Shield por una excesiva vigilancia de las autoridades de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? Como para no aburrirlos un poco, Estados Unidos firma justamente este convenio Ujú, internacional en tema de transferencia de datos personales, ¿no? Yo como ciudadano europeo ujú, puedo ejercer estos derechos en territorio estadounidense, ¿no? Ejercer estos derechos de cancelación. Entonces, justamente el tema de los datos personales es complicado porque no se puede regir en una jurisdicción, sino también se rige en una jurisdicción internacional, ¿no? Entonces lo que se ajá. busca y las corrientes en tema de datos personales es poder unificar criterios. El tema de Perú específicamente, la ley de protección de datos personales es una ley muy parecida a la ley española en datos personales, ¿no? La Ujú, ley española ha tenido muchos cambios, de hecho desde el año 2018 ya existe un reglamento general de protección mm. de datos personales que ya no incluye país por país, sino es algo de la Unión Europea y cada país tiene una autoridad que se encarga de velar por esta ley, ¿no? Entonces, si vemos el tema de los datos personales, aunque las leyes y como tú dices, las constituciones son por países, ya se trata de internacionalizar para que se pueda dar un cumplimiento, ¿no? Para todos los países, ¿no? Es interesante porque estamos hablando solamente de un punto, amigos, de los datos personales, pero también cómo vamos con, por ejemplo, los derechos que tengo como autor, ¿no? Sabiendo que algunas aplicaciones tienen su propia normativa sobre ello. Estés donde estés, por ejemplo, este programa que se transmita también en YouTube tendrá que velar el cumplimiento que ese aplicativo o que ese programa me impone a mí, siendo un usuario en Perú o en Malasia o en Hong Kong o en el Reino Unido. Tal cual, tal cual. Y eso justamente va de la mano con el tema de la internacionalización del tema de protección de datos personales, ¿no? Que exista una jurisdicción un poco más internacional, que las leyes sean más parecidas para que nosotros como usuarios se puedan proteger, ¿no? Acá en el Perú, para comentarte, si por ejemplo una empresa utiliza el servicio de cloud computing, por ejemplo, Ujú, de almacenar nuestros datos personales en una nube que se encuentra en Estados Unidos, en Argentina, en China, donde sea, nosotros nos encontramos como empresa en la ujú. obligación de comunicarle a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no? En el caso de que exista algún tipo de fuga en algo, como ahí se verá cuál será el tipo de responsabilidad que va a dar la empresa, ¿no? Es por eso que justamente la autoridad lo que exige a las empresas es que tengamos o tengan justamente las medidas de seguridad específicas para que puedan velar por el cumplimiento y por la seguridad de nuestros datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos los ciudadanos para poder impulsar una normativa, una legislación ágil, eficiente y de acorde a estos tiempos globalizados? O sea, que, porque, a ver, Eduardo, por un lado tenemos la tecnología y el mundo global, la digitalización, pero por otro lado, nuestro país, tanto empresas como el sector público, funciona con una tecnología y con unas formas de relacionarnos del siglo pasado. Así es, ¿Cómo podemos ir así es. alimentando esta legislación si aún tenemos nuestras formas de relacionarnos con el milenio pasado? Tal cual. Y de hecho yo tengo una crítica ahí a la ley de protección de datos personales porque a pesar de que la ley es del año 2015 y ya se Ujú, podría decir que es una ley un poco obsoleta, ¿no? Porque justamente, como hablábamos, las nuevas tecnologías cambian todos los días. Y existen nuevas demandas, sí. existen vacíos legales que no se están viendo, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente de todas las tecnologías que no se están regulando, de verdad que nos quedaríamos cortos y esta conversación podríamos quedarnos un par de horas más conversando, ¿no? Pero mi crítica es que yo creo que esta ley de protección de datos personales, que aunque es del año 2015, que es muy reciente, ya se está quedando un poco obsoleta, ¿no? Otra crítica también que tengo en el tema de protección de datos personales en Perú es que
me parece que la autoridad no está digamos, fiscalizando de la manera que debería hacerlo, ¿no? Ajá. Me parece que está atacando mucho a las empresas grandes, empresas muy conocidas, pero no está yendo con las empresas medianas que el uso y el daño y la consecuencia para nosotros como usuarios va a ser la misma. Que la use una Ujú, empresa A que tiene 1.000 trabajadores o tiene una mucha llegada ujú. y da un mal uso, es la misma responsabilidad que puede tener una empresa que está dando un mal uso de nuestros datos personales, ¿no? Es decir, la protección en general de los usuarios hace agua, ¿no? O sea, es una coladera. Agarramos lo que conocemos, pero en realidad, como tú lo has dicho, hay un mercado negro, un mercado paralelo de tráfico de nuestros datos. Y eso es complicado porque que tengan tu email, tu dirección electrónica, tu celular, tus nombres completos, tu número de tarjeta de crédito, tu seguridad social, Claro. pues ahí Ujú. tienes tu identidad. Entonces, nuestra identidad, amigos, está en Wilson. Tenemos a Tal todo el cual, mundo, a todos los amigos y toda nuestra familia, los datos están ahí. Eso es tal peligrosísimo. cual. Entonces, en este problema regulatorio, Eduardo, ¿qué es lo que se viene, por ejemplo, con una nueva tecnología que además implica cambiar de chip de la forma como compramos o invertimos, que son las criptomonedas? Es decir, ya ni siquiera lo vemos. Todo está en el mundo digital. Porque, por ejemplo, tú vas al banco, ¿no? Y recibes un billete del cajero y dice, este billete pues, está medio chueco, no sé, entonces lo cambias físicamente o hay una forma de evidenciar que ha habido una mala transacción o por un papelito. Pero si ya vamos poco a poco migrando a otros sistemas de relacionarnos con el dinero, digamos, entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Quién nos defiende? Sí, claro. Y este tema es un tema muy, muy interesante y en el Perú lamentablemente aún no está regulado, ¿no? A pesar de que el ente regulador en Perú ha lanzado diversas opiniones sobre este tema, no se ha atrevido a lanzar ninguna normativa y no sabemos si la política de nuestro gobierno va a ser una política restrictiva o una política positiva respecto al uso de criptomonedas, ¿no? El uso de criptomonedas es muy simple y lo hace muy atractivo para los usuarios, ¿no? Primero hay que entender que la criptomoneda no es una moneda, ¿Qué es la porque no, criptomoneda? claro, la criptomoneda es una divisa inmaterial que justamente lo que busca es hacer transacciones online, ¿no? Y lo que busca es que pagar sea tan fácil como enviar un correo electrónico, ¿no? Pero al no ser dinero, porque no está regulado por un ente regulador, como el caso del Perú, la Ujú. SMB, no tiene curso legal y no es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, nosotros lo usamos como medio de pago, ¿no? ¿Y por qué es tan atractivo para las personas usar las criptomonedas? Desde el punto de vista por dos puntos, ¿no? Primero por la confidencialidad y por el anonimato de las criptomonedas, ¿no? Yo puedo realizar transacciones con las criptomonedas y nadie tiene que enterarse quién es el que está atrás de estas transacciones, ¿no? Pero esto Ujú. lleva a otro lado unas consecuencias muy, muy complicadas, ¿no? Desde el ámbito legal, que se presta justamente para el tema del lavado de activos o financiamiento del terrorismo, ¿no? Ujú. Entonces tenemos ya dos posturas de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos que buscan regular ya las criptomonedas para evitar este tipo de caer dentro de este tipo de delitos, o los otros gobiernos que no quieren meter la mano porque si saben que se involucran un poco más en el tema de las criptomonedas, va a perder también digamos, su atracción, porque la gente va a perder el anonimato, ¿no? Entonces, tenemos dos posiciones importantes en el gobierno y como te comentaba, en el tema del Perú, aún no tenemos una regulación legal, tenemos distintas opiniones, pero no sabemos cuál va a ser la política del gobierno en el tema de las criptomonedas, ¿no? Lo curioso, para que la gente nos entienda, es que además estas criptomonedas es un sistema global. Es decir, no está regulado por ningún banco central de ningún país, ¿no? Y además las Ujú. transacciones se hacen entre privados. Entonces ahí también tenemos otra reflexión, que es una reflexión eterna. ¿Hasta dónde se involucra el Estado o la representación de los ciudadanos en el ámbito privado? Y cómo es que es necesario, no es necesario regular este ámbito privado precisamente para garantizar que no se hagan otro tipo de actividades que puedan resultar dañinas como el terrorismo, el lavado de activos. Ujú. De eso se Sí, trata tal el cual. tema. Y Ajá. así es. Y solamente también para agregarlo, ¿por qué hace tan atractivo el uso de las criptomonedas? Justamente las criptomonedas utilizan lo que se dice la criptografía, ¿no? Que es un tipo de tecnología que se utiliza a través del blockchain que hace que
se proteja justamente el anonimato de las personas que lo vayan a utilizar, ¿no? El uso de las criptomonedas, para comentarlo como dato, el año 2017, en diciembre de 2017, alcanzó su valor mayor, fue de $20,000 cada Bitcoin, ¿no? Al día de hoy el Bitcoin está valorizado en casi 8,000, $9,000, un Bitcoin. Cuando esto inició, que fue en el año 2011, los Bitcoins valían menos de $1 cada uno, ¿no? Entonces ahí fue justamente lo que nació como los criptomillonarios, ¿no? Que eran los traders, las personas interesadas justamente en lucrar un poco con el tema de las criptomonedas, ¿no? Porque al ser algo tan volátil y existir tanta demanda, muchísimas personas hicieron de mucho dinero con este tema, ¿no? Y luego de las criptomonedas, Eduardo, hay otro tema que se nos viene. Se nos viene porque lo estamos viendo en algunas empresas, en algunas formas de atención al cliente, pero ahora se nos va a venir con mucha más fuerza ya en nuestra casa o nuestras relaciones personales, familiares, que es la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Y esta inteligencia artificial que precisamente es el manejo de nuestros datos, ¿no? Con sus logaritmos, digamos, comienzan a conocer cuáles son los usos y costumbres de los seres humanos para facilitarnos la vida, pero también es que una empresa, una máquina, está captando todo lo que hacemos, cómo pensamos, cómo reaccionamos. Y hasta ahí yo no sé si la gente le quiera dar permiso a que una empresa sepa todos tus movimientos, todos tus gustos. Así es, así es. ¿Qué El está tema de la haciendo la inteligencia regulación ahí? artificial, sí. Ujú. El tema de la inteligencia artificial tiene un producto que creo que es el más conocido, que son los chatbots. Ujú. Los chatbots son los famosos robots que a través de chat, cuando entras a una página web, empiezas a conversar, ¿no? Para darle ejemplos, ahora tenemos el de Falabella. Falabella lo que ha hecho es justamente para evitar que los llames reclamando por tu pedido, entras y te ponen un chatbot, ¿no? Que tú hablas con ellos y ellos se tratan de dar una solución. Y Mm. existen distintos chatbots. Es un tema muy interesante. De hecho, en el 2017 fue cuando aparecen los primeros chatbots. Y en ese año la consultora Gartner estimó que para este año, para el año 2020, el 85% de las empresas en Europa iban a utilizar chatbot. No sé si hemos llegado a esos números, pero sí encontramos mucho, ¿no? Acá en el Perú ya encontramos a muchas empresas que están utilizando justamente para deshumanizar un poco la relación entre empresa y usuario y robotizar un poco esta relación y también acotar costos, ¿no? Yo te comento el tema de los chatbots en el despacho donde yo trabajo, en el despacho Ontier, hemos implementado el primer chatbot legal, que es algo Ajá. muy interesante, que de hecho en España, en la matriz donde se encuentra Ontier, ha revolucionado mucho porque es el primer chatbot de asesoramiento legal gratuito, ¿no? Nosotros aquí en Perú lo hemos implementado la semana pasada y lo está haciendo súper, súper sonado porque es muy interesante porque tú entras a la página del estudio y le haces una pregunta al chatbot y el chatbot te responde, ¿no? Entonces tú le dices, me han despedido y te va a responder qué tienes que hacer, etcétera, etcétera. Así que es muy interesante, ¿no? Pero estos chatbots que por una parte es muy bonito y muy interesante para el usuario, tiene, digamos, distintos problemas legales, ¿no? Así es. No tenemos una Regulación. regulación específica en temas de chatbot, pero yo podría identificar de arranque dos puntos muy importantes. Primero, Ujú. el tema de responsabilidad por daños contractuales o extracontractuales, ¿no? ¿Qué pasa si un chatbot, sabemos que un chatbot es un robot y puede tener respuestas erróneas, ¿no? ¿Qué pasa si un chatbot nos dice o nos guía a nosotros como usuario que tomemos una decisión perjudicial, que al final nosotros salgamos perjudicados? ¿Quién va a ser responsable, no? No, evidentemente no hay una legislación específica sobre eso, no tenemos jurisprudencia sobre esto, pero hay que saber que el chatbot al final es como si estuviéramos hablando con un representante de la empresa, ¿no? Yo lo llevaría por ese lado, ¿no? Es Y otro decir, problema legal muy importante, o sí, sea, para entendernos, es decir, si una empresa, en este caso estudio jurídico, pero cualquier otra empresa pone a un sistema de atención al público, cualquier sistema de atención al público va a tener la misma responsabilidad legal como si fuese un servidor o un funcionario de esa organización. No decir, uy, como te atendió un chavo, no, eso no vale, se equivocó. No es así, claro. porque igual ese es el servicio que está poniendo la empresa o la organización, o en otro caso, ¿no? Si es que se comienza a implementar en el servicio público. Imagínate que por falla del sistema te den otra cosa, o te den
otro consejo o a otra indicación, ¿no? Entonces, debe Así haber es. esa regulación sobre cómo nosotros como usuarios, porque no somos chatbots ni somos máquinas, podemos tener esa relación fidedigna, ¿no? Con los patrones que los logaritmos van a implementarse en estos sistemas de inteligencia artificial, ¿correcto? Así es, así es. Así que, de hecho, tiene que haber un grado elevado de diligencia y previsión por parte de la empresa que va a implementar un chatbot, ¿no? Porque el tema de la responsabilidad contractual o extracontractual puede ser un tema muy importante, ¿no? Ujú. Y justamente, ¿cuál es la salida que podría tener una empresa? Como abogado, yo podría decir que tenga una sólida definición, unos sólidos términos y condiciones de uso, ¿no? Que prevean justamente estas situaciones de responsabilidad y tal como ocurre justamente en las páginas Mm. web o aplicaciones, ¿no? Como dije, no tenemos una regulación específica, pero podríamos justamente, con unos términos y condiciones sólidos, podríamos deslindar responsabilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto tendríamos que ver una sentencia, ¿no? Claro, es decir, estamos en un proceso, Eduardo, en el cual la tecnología avanza de tal forma que hace que nosotros necesitemos rápidamente reflexionar y tomar decisiones para poder reorganizarnos como sociedad y reorganizar nuestras normas. Pero no quiere decir que las normas y la legislación que saquemos hoy en el 2020 nos sirvan al ritmo como va la tecnología en el 2023 o 2025. Es decir, es un espacio de constante reflexión. Pero para eso, Eduardo, ¿cuáles serían los tips, cuáles serían los elementos, los parámetros en los cuales nuestros parlamentarios, los ciudadanos interesados deben comenzar a observar para poder legislar de una manera más adecuada sobre la relación entre los consumidores, usuarios, con los servicios tecnológicos, la inteligencia artificial, las criptomonedas y demás servicios y relaciones que vamos a ir teniendo en el mundo digital? ¿Cuáles serían estos principios grandes que debemos siempre considerar? Bueno, primero que nada, hay que saber que el gobierno, a pesar de no haber regulado este tipo de nuevas tecnologías en específico, sí ha emitido opiniones o sí encontramos, digamos, las intenciones de regularlo, ¿no? El problema de regular una nueva tecnología como puede ser el tema de los chatbots o utilizar el tema de los blockchain, Bitcoin, etcétera, es que tiene que haber una cierta investigación, tiene que haber expertos en el tema que puedan ayudar a regular este tipo de relaciones entre usuarios y las nuevas tecnologías que podrían llevarse a cabo, ¿no? Entonces, es un proceso, es complicado. Yo creo que falta un poco de intención por parte de los parlamentarios de meter un poco el dedo, de meter un poco la mano en estos temas de la Mm. tecnología, pero sabemos qué es lo que se viene, ¿no? Sabemos qué es lo que se viene. No estamos exentos de que en algún momento pueda pasar algo, como le comentaba, con el tema de la responsabilidad contractual. ¿Qué Mm. pasaría en ese caso? ¿Cómo se llevaría a Ajá. cabo, no? Entonces, la jurisprudencia yo creo que al final va a ser la que nos va a llevar a cabo y nos va a dar los primeros pininos en temas de regulación legal en estos casos, ¿no? Te agradezco mucho, Eduardo, por esta media hora de conversación. Ha sido bastante ilustrativo y además nos has comenzado a dar reflexiones sobre temas que lo estábamos dejando pasar rápidamente. El tema, por ejemplo, de las relaciones con la tecnología en nuestro hogar o cuando hacemos una compra u otras formas de acceder al mercado como las criptomonedas, pero sobre todo la expertise que tienes en el manejo de nuestros datos personales y muchos otros temas que saldrán. Entonces, si tuviésemos que decirle a los jóvenes que ahorita ya están por cumplir la mayoría de edad, que van a tener acceso a su tarjeta de crédito, que son nativos digitales y que creen que tal vez el mundo es una maravilla porque tienen toda la información del mundo en su celular, ¿qué consejo le daríamos ahora mismo? Primero que nada, que tengan mucho cuidado, que este tema de los datos personales es un tema serio. Yo también he sido joven, me he inscrito en 1000 aplicaciones, pero lo más importante es el cuidar nuestros datos personales, ¿no? Saber dónde estamos escribiendo, leer esas letritas pequeñas y no inscribirnos en cualquier aplicación porque nos van a dar una oferta, etcétera. Hay que cuidar nuestros datos personales, hay que preocuparnos por nuestros datos personales porque es lo más valioso, ¿no? Es nuestra información personal y es nuestro honor. Muchísimas gracias. Hemos estado con Eduardo Linares y te vamos a tener pronto también por aquí para otros temas de tecnología y leyes.
Amigos, somos Diálogo Ciudadano. Agradecemos al doctor Linares porque es importante tener esa relación entre sociedad, ciudadanía, las normas, pero también de la mano con la tecnología, con el mundo digital. Es inevitable, ya estamos en pleno siglo XXI, ya estamos con los nativos digitales, necesitamos utilizar la tecnología, necesitamos ser parte de este mundo global, pero sobre todo necesitamos no perder de vista nuestra propia identidad, nuestros datos personales, nuestro manejo adecuado de las relaciones con las empresas, entre trabajadores, utilizando los medios tecnológicos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto aquí en más Diálogo Ciudadano. No se olviden darle a la campanita de YouTube, darle recomendar en LinkedIn, darle like en Facebook, porque necesitamos más y mejores contenidos con personas como Eduardo, que nos han traído muchísima información. Nos vemos. Chao. No se olviden seguir a la página.